Lo primero que escuché fue mi propio nombre, pronunciado con una especie de contención cuidadosa que me dijo que la sala ya había tomado su decisión. Marina, dijo el CEO Samuel Ortega, ¿esto es tuyo? Deslizó una sola hoja de papel a través de la mesa de conferencias. Reconocí el formato antes incluso de reconocer la firma. Una carta de renuncia. Mi carta de renuncia. Pero yo nunca había escrito una sola palabra de ese documento. Mi garganta se cerró mientras mis ojos recorrían las líneas mecanografiadas. Cada frase sonaba profesional, cortés, casi agradecida. He decidido renunciar por razones personales. Las palabras flotaban en la página como algo que podría haber escrito en una tarde tranquila, con mano firme y mente clara. Excepto que yo nunca escribo así. Nunca uso frases tan vagas, tan corporativas. Y definitivamente nunca había estado frente a una computadora a las 10:43 de la noche del martes pasado. Esto no es mío, dije, pero mi voz sonó delgada, como si estuviera luchando por cruzar el espacio entre yo y los 2 ejecutivos que me observaban desde sus asientos. Una miembro de la junta directiva, Elena Vargas, se aclaró la garganta. Nuestro sistema registró el envío a las 10:43 de la noche a través del portal de empleados. Esa es tu cuenta, ¿correcto? Sí, es mi cuenta, respondí. Pero yo no estaba cerca de ninguna computadora. Estaba en la cena de cumpleaños de mi hermana en el restaurante Colinas del Norte. Mi teléfono estuvo en el bolsillo de mi abrigo toda la noche. Mi voz sonaba estable, pero mis manos sobre la mesa estaban frías. Podía sentir el sudor acumulándose en la base de mi espalda. Samuel no parecía enojado. Parecía desconcertado, y eso me asustaba más. Marina, dijo lentamente, esta carta pasó por 3 aprobaciones internas antes de llegar a mi escritorio. Alguien la envió con tus credenciales. Otro ejecutivo se inclinó hacia adelante, un hombre mayor con lentes sin montura. ¿Niegas haberla enviado? Empujé el papel suavemente de regreso hacia ellos. Niego haber escrito cualquier parte de esto. El silencio que siguió fue pesado y sofocante. Se extendió por la sala como una niebla lenta. Las sillas crujieron suavemente mientras las cabezas giraban una por una hacia el hombre sentado 2 asientos más allá de mí. Diego Maldonado, mi gerente de 4 años, ya estaba pálido. Su mandíbula se tensó y miró fijamente hacia adelante, como si se negara a reconocer a alguien en la sala. Sus dedos se crisparon contra la carpeta frente a él. Nadie dijo su nombre. No tuvieron que hacerlo. La tensión ya había cambiado, asentándose directamente sobre sus hombros mientras yo trataba de mantenerme firme en mi silla. Mantuve mis ojos en la carta, las líneas falsificadas, la firma que imitaba la mía. No sabía cómo había entrado al sistema, ni cuántas personas la habían tocado en su camino hacia esta mesa. Solo sabía una cosa mientras tomaba una respiración lenta y esperaba que alguien hablara de nuevo. Alguien me quería fuera. Y habían comenzado con mi nombre. 48 horas antes de esa sala de juntas, mi vida todavía parecía manejable. Entré a Solara Financial Group con una pila de notas de preparación de auditoría bajo el brazo y una garganta dolorida por demasiadas noches tardías. La auditoría de operaciones que se avecinaba era el tipo de presión que aplastaba a las personas o las empujaba hacia arriba. Para mí, se suponía que era el paso final hacia el puesto de directora de operaciones. Buenos días, Marina, me saludó Marco desde contabilidad. Su sonrisa se desvaneció a la mitad. ¿Vas hacia tu oficina? ¿A dónde más iría? Dije, tratando de leer su expresión. Abrió la boca como si quisiera decir algo, luego sacudió la cabeza. No importa. Semana intensa. Más intensa que de costumbre, respondí. Cuando doblé la esquina hacia la fila de mi equipo, vi a la pasante que asesoro, Lucía, minimizando rápidamente una pantalla. Sus hombros se sacudieron como si la hubieran sobresaltado. ¿Todo bien? Pregunté. Sí. Solo terminando una tarea que Diego me asignó. No me miró a los ojos. Fruncí el ceño. ¿Desde cuándo te está asignando tareas directamente? Tragó saliva. Dijo que estabas ocupada. ¿Ocupada? Esa no era una palabra que la gente usara para mí a menos que algo estuviera mal. Mi bandeja de entrada ya estaba llena de mensajes marcados como urgentes. Antes de poder abrir cualquiera, apareció una notificación. Acceso denegado. Carpeta compartida Operaciones Q4. La misma carpeta que yo gestionaba todos los días. Lo intenté de nuevo. Mismo resultado. Oye, It hizo cambios anoche, dijo Jonás desde el escritorio de al lado.
Tal vez tus permisos se reiniciaron. Mis permisos nunca se reinician, dije en voz baja. Se removió incómodo. Habla con recursos humanos. Ellos sabrán. ¿Recursos humanos por un problema de carpeta compartida? Cuando llegué al pasillo fuera de su oficina, la coordinadora de RH, Julia, miró hacia arriba y de inmediato volvió a bajar la mirada, como si el contacto visual pudiera quemarla. Marina, hola. Perdón, no puedo hablar ahora. Reunión. Pasó corriendo junto a mí sin esperar respuesta. Me quedé sola en el pasillo, sosteniendo mis notas de auditoría, escuchando el zumbido del edificio a mi alrededor. Algo en el aire se sentía desalineado, como si la gente estuviera eligiendo sus palabras con demasiado cuidado, rodeándome en lugar de acompañarme. Caminé de regreso a mi oficina, tratando de calmar mi respiración. Pero el pensamiento permaneció alojado en mi mente. ¿Por qué todos actúan repentinamente como si ya tuviera un pie fuera de la puerta? A media mañana, finalmente había logrado un momento para respirar. Abrí mi bandeja de entrada, esperando otra ola de preguntas sobre la auditoría. En cambio, el mensaje en la parte superior hizo que mi estómago cayera. Asunto: tu renuncia ha sido recibida. Por favor, contacta a RH para los siguientes pasos. Me quedé mirando las palabras tanto tiempo que mi pantalla se atenuó. Cuando lo abrí, la marca de tiempo decía 10:43 de la noche. En ese momento exacto, yo había estado acurrucada bajo una manta en el sofá de mi hermana, medio dormida después de demasiado pastel y demasiado ruido familiar. Mi teléfono había estado cargándose al otro lado de la habitación. No, susurré. Absolutamente no. Mis dedos temblaron mientras iniciaba sesión en el portal de empleados. Un nuevo documento estaba bajo mi nombre. Carta de renuncia. Lo abrí y la primera oración me golpeó. Renuncio por razones personales. Esa no era mi voz. Yo no uso frases como esa. El tono era suave, casi agradecido, como alguien tratando de irse en silencio. Alguien había escrito una versión de mí que no existía. Caminé directamente a recursos humanos. La puerta estaba abierta. Julia estaba en su escritorio. Necesito hablar contigo, dije. Ella se estremeció. Marina. Hola. Vi el envío. El sistema simplemente procesó lo que llegó. Yo no envié nada, dije. Los ojos de Julia se desviaron hacia el pasillo. Bueno, una vez que un documento se adjunta a tu perfil, se enruta automáticamente. Así está diseñado el flujo de trabajo. Julia, dije suavemente. ¿Me conoces? ¿Realmente crees que renunciaría de la nada? Tragó con dificultad. No se supone que deba comentar. Probablemente deberías hablar con tu gerente. La advertencia fue demasiado silenciosa para ser casual. Reunió sus papeles como si pudiera huir. Di un paso atrás, agarrando el pomo de la puerta, sintiendo el calor subir en mi pecho. Una carta falsificada. Una marca de tiempo falsa. Un sistema que trataba las mentiras como hechos en el momento en que se cargaban. Alguien había entrado en mi identidad profesional y la había reescrito. Alguien había tocado mi cuenta. Y estaban dispuestos a ir peligrosamente lejos para borrarme. No me molesté en tocar. Entré a la oficina de Diego Maldonado y cerré la puerta detrás de mí. Levantó la vista de su monitor con una sonrisa que se estiró demasiado amplia, demasiado practicada. Marina, dijo, con un tono lo suficientemente brillante como para picar. Escuché que tuviste una mañana ocupada. Necesito hablar contigo, respondí. Ahora. Se reclinó en su silla, cruzando las manos como si estuviera a punto de guiarme a través de un pequeño malentendido. Si estás reconsiderando tu renuncia, debes comunicarte claramente. Estas transiciones van mejor cuando todos están alineados. Lo miré fijamente. Yo nunca renuncié. Un destello, tan rápido que casi se escapó, cruzó su rostro. Se recuperó de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Por supuesto, dijo ligeramente. Tal vez la carta estaba redactada más formalmente de lo que pretendías. La parte sobre renunciar por razones personales. Mi pulso latía con fuerza. ¿Leíste la carta? Vaciló. RH me informó. No, dije. RH no me mostró la carta hasta que la encontré yo misma. No te informaron sobre la redacción. Su mandíbula se tensó. Sus ojos bajaron a una pila de archivos. A cualquier lugar menos a mí. Marina, no convirtamos esto en un espectáculo. Si cambiaste de opinión durante la noche, solo dilo.
Yo no estaba cerca de ningún teclado a las 10:43 de la noche, dije. Alguien accedió a mi perfil y envió ese documento. Alcanzó un bolígrafo, pero su mano tembló. Siempre has sido emocional durante las temporadas de auditoría. Tal vez olvidaste. ¿Accediste a mi cuenta? Pregunté. El bolígrafo golpeó ligeramente contra el escritorio. Marina, dijo en voz baja, no aprecio las acusaciones, especialmente las basadas en suposiciones. Respóndeme. Se levantó abruptamente, alisando su camisa como si el movimiento pudiera controlar el temblor en su voz. No hagamos esto dramático. ¿Sabes cómo se ponen estas cosas? Sin disculpa. Sin negación. Sin intento de ocultar el miedo que tensaba su postura. Algo dentro de mí cambió. Una ruptura limpia que casi pude escuchar. Diego no estaba confundido. Estaba aterrorizado. Y yo necesitaba entender qué le daba tanto miedo que descubriera. Salí de la oficina de Diego con el tipo de entumecimiento que agudiza cada sonido. Para cuando llegué a mi escritorio, ya sabía que no podía esperar a que alguien más arreglara esto. Abrí mis mensajes, saqué las fotos de la cena de cumpleaños de mi hermana y guardé cada marca de tiempo. Luego descargué el historial de geolocalización de mi teléfono, capturando el registro que mostraba que no había salido de su casa ni una sola vez después de las 9 de la noche. Me susurré a mí misma. ¿Vas a probar esto? Mi siguiente parada fue el ala de cumplimiento. Entré y vi a Natalia Ramos, la analista a la que había ayudado el trimestre pasado cuando casi perdió un archivo completo de reconciliación de proveedores. Levantó la vista, sorprendida. Marina, ¿estás bien? No, dije, pero creo que puedes ayudarme. Cerró su laptop lentamente. Dime qué necesitas. Le expliqué todo en voz baja, con cuidado. Su expresión no cambió, pero sus dedos se apretaron alrededor de su bolígrafo. Muéstrame el documento, dijo. Nos paramos hombro con hombro en su estación de trabajo. Saqué la carta de renuncia del portal. Natalia descargó el archivo, abrió el panel de metadatos e inhaló bruscamente. Esto se creó en un dispositivo de Solara, dijo. ¿Cuál? Desplazó más profundo. ID de máquina HD 7492. Esa es la estación de trabajo de Diego. Mi pulso latió una vez con fuerza. Natalia hizo clic de nuevo, accediendo a los registros de actividad del usuario. Hay más. Tu perfil fue accedido a las 10:43 de la noche, no desde un dispositivo externo. Desde una puerta de enlace de administración interna. Alguien se enrutó a través de la red de la empresa para imitar tu inicio de sesión. Sentí mi garganta apretarse. Entonces fue deliberado. Muy deliberado, dijo. Y quien lo hizo sabía exactamente qué permisos explotar. Reuní los registros impresos que me entregó, cada página temblando ligeramente en mi agarre. Diego no solo había mentido. Había construido una trampa y me había empujado hacia ella con una firma falsificada y una marca de tiempo falsa. Natalia bajó la voz. Marina, él necesitaba que te fueras antes de que llegara la auditoría. Sostuve la pila de evidencia contra mi pecho, sintiendo el peso de ella asentándose en mis manos. Si falsificó mi renuncia, ¿qué más estaba ocultando que valiera la pena arriesgarlo todo? Natalia no se había movido de su silla. Sus ojos permanecieron fijos en la pantalla, sus dedos moviendo directorios de archivos con una velocidad que me dijo que estaba buscando algo específico. Algo que aún no había mencionado. Marina, dijo en voz baja, hay otro documento. Mi voz se tensó. ¿Otra renuncia? No. Hizo clic en una carpeta y abrió un segundo PDF. Esto es diferente. En el momento en que apareció el texto, mi estómago se desplomó. La carta era más larga, más fría, escrita en un tono destinado a sonar clínico. Preocupaciones con respecto a la inestabilidad emocional, decía. Múltiples incidentes de hostilidad verbal. Me acusaba de amenazar a compañeros de trabajo, socavar el liderazgo y crear un ambiente volátil. Sentí el calor subir a mi cara. Esto es una locura. Yo nunca. Lo sé, dijo Natalia, su voz firme pero temblorosa. Esto fue construido para despedirte con causa. Agarré el respaldo de su silla para mantener el equilibrio. ¿Por qué haría 2 cartas? Hizo clic más profundo en los metadatos. Esta se creó 1 hora antes de la renuncia limpia. Se guardó pero nunca se envió. Mis manos se enfriaron. Entonces tenía un plan de respaldo. Uno mucho más duro, murmuró. Si la salida tranquila no funcionaba, estaba listo para destruirte públicamente. Esta versión dañaría permanentemente tu carrera.
Miré fijamente las acusaciones en la pantalla. Cada línea era un intento deliberado de reescribir mi carácter. Alguien no solo había falsificado una renuncia. Habían elaborado una narrativa para borrar todo lo que había construido durante más de una década. Natalia se volvió hacia mí. Él tenía la intención de terminar con tu reputación, no solo con tu trabajo. Presioné mis dedos contra mis sienes, tratando de calmar el revuelo nauseabundo en mi estómago. Una carta falsificada era una traición. 2 era una estrategia. Alguien había trazado múltiples versiones de mi desaparición. Porque estaban preparando no una, sino 2 salidas diferentes para mí. Apenas había salido del ala de cumplimiento cuando mi teléfono sonó. El identificador de llamadas me congeló en medio del paso. Samuel Ortega. Marina, dijo en el momento en que contesté, su voz controlada y cortante. Necesitamos hablar sobre tu renuncia. Ahora. Yo no renuncié. Hubo una pausa. Ven al piso 32. RH te escoltará. La línea se cortó. 2 miembros de recursos humanos ya estaban esperando cerca de los ascensores cuando salí. No hablaron. Una hizo un gesto para que la siguiera. Podía escuchar el murmullo bajo de conversaciones a nuestro alrededor. Suaves, urgentes, desapareciendo en el segundo en que miraba hacia arriba. Los teléfonos bajaban, los ojos se desviaban. Cada paso se sentía como caminar a través de una historia ya escrita sobre mí. Mientras nos acercábamos al pasillo ejecutivo, el aire se tensó. Diego Maldonado estaba cerca de la puerta de la sala de conferencias, con una pila de papeles apretados contra su pecho. El sudor humedecía el cuello de su camisa. Cuando nuestros ojos se encontraron, se estremeció y miró al suelo. Diego, dije en voz baja. Tragó con dificultad. Marina, este no es el lugar. Lo sé, respondí. Pero tú me pusiste aquí. Su rostro se crispó como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Uno de los representantes de RH abrió la puerta de la sala de conferencias. Están listos para ti adentro. Una mesa larga se extendía entre una fila de ejecutivos, personas cuyos nombres conocía de anuncios e informes trimestrales, pero con las que nunca había hablado directamente. Samuel Ortega estaba sentado en el centro, con las manos cruzadas, expresión ilegible. Marina, dijo. Toma asiento. Entré, sintiendo el peso de cada par de ojos en la sala. Mis dedos se apretaron alrededor de la carpeta que contenía la evidencia que Natalia y yo habíamos reunido. Diego se deslizó detrás de mí, flotando cerca de la pared, lo suficientemente pálido como para mezclarse con ella. Exhalé una vez, calmando mi voz antes de hablar. ¿Sería mi verdad suficiente contra un gerente que ya había reescrito mi historia una vez? Samuel Ortega apoyó las yemas de sus dedos sobre la carta de renuncia antes de deslizarla hacia mí. Marina, dijo, ¿esto es tuyo? Mi voz se mantuvo firme. Esta no es mi firma. La sala cambió. Las sillas crujieron. Algunos ejecutivos intercambiaron miradas. Abrí mi carpeta y coloqué los registros impresos frente a mí. Me gustaría mostrarles dónde estaba cuando supuestamente escribía esta carta, dije. A las 10:43 de la noche, estaba en la casa de mi hermana. Tengo fotos, marcas de tiempo y un registro completo de geolocalización de mi teléfono. Un miembro de la junta se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿cómo pasó por tu cuenta? Eso es lo que me pregunté, dije. Así que pedí ayuda a cumplimiento. Samuel miró al asistente junto a la puerta. Tráela. Natalia entró en silencio, sosteniendo su tablet como un escudo. Revisé los metadatos del documento, dijo. La carta de renuncia se creó en un dispositivo registrado en la estación de trabajo de la oficina de Diego Maldonado. Un murmullo se propagó por la mesa. Diego se enderezó, con la voz quebrándose. Espera. Ella insinuó que se iba. Me lo dijo verbalmente. Me volví hacia él. Yo nunca dije nada parecido. Levantó la barbilla. Bueno, ella está haciendo esto dramático. Natalia tocó su pantalla. Eso no es todo. Su cuenta fue accedida a través de una puerta de enlace de administración interna. Alguien usó permisos elevados para imitar su inicio de sesión. Deslicé un segundo papel a través de la mesa. Este es otro documento que encontramos. Uno que nunca vi. Samuel lo recogió, escaneando las acusaciones sobre inestabilidad y hostilidad. Sus ojos se endurecieron. Diego, explica esto. Los labios de Diego se separaron, pero no salió nada. Sus nudillos se pusieron blancos contra la mesa. Yo nunca envié esa.
Pero la escribiste, dije. Un miembro de la junta susurró, horrorizado. Esto no fue un error. Esto fue un ataque. La sala se quedó en silencio, espesa con la comprensión de cuán lejos había llegado. Todo lo que había construido se estaba derrumbando en el lapso de unas pocas respiraciones. Miré las dos versiones falsificadas de mi supuesta salida, las firmas falsas, las narrativas falsas. ¿Qué castigo encaja con una traición que casi me costó toda mi vida? La investigación comenzó antes de que la reunión terminara. Samuel Ortega se excusó por apenas un minuto, regresó con 2 miembros de integridad interna y dio una directiva silenciosa que lo cambió todo. Diego Maldonado queda suspendido con efecto inmediato. Aseguren su acceso. El rostro de Diego se drenó del poco color que le quedaba. Samuel, no puedes hablar en serio. Esto está fuera de proporción. Samuel no levantó la voz. Falsificaste documentos oficiales. Accediste a la cuenta de una empleada sin autorización. No habrá debate. La seguridad llegó antes de que Diego pudiera reunir sus papeles. Intentó pasar junto a ellos, pero un oficial bloqueó suavemente su camino. Señor, necesitamos su credencial. Yo construí este departamento, susurró Diego, con la voz quebrándose. No dije nada. No quedaba nada por decir. Al mediodía del día siguiente, Solara Financial Group emitió una declaración a toda la empresa. No usó mi nombre, pero todos entendieron quién era la empleada sin nombre y qué había hecho Diego. El mensaje hacía referencia a documentación fabricada, uso malicioso de acceso administrativo y daño intencional a la reputación del personal. Fue la comunicación más transparente que jamás había visto enviar a la empresa. La gente comenzó a evitar la antigua oficina de Diego como si algo tóxico estuviera filtrándose de ella. Aquellos que alguna vez lo habían elogiado se movieron rápidamente para distanciarse. Alrededor de media tarde, observé desde mi puerta cómo la seguridad lo escoltaba fuera del edificio. Sus hombros estaban encorvados, sus manos vacías. Alguien susurró su nombre, y él se estremeció como si hubiera sido golpeado. Me miró solo una vez. Un destello de algo entre ira e incredulidad pasando por sus ojos. Luego se fue, tragado por el ascensor. 1 hora después, Samuel apareció fuera de mi oficina. La junta directiva quiere ofrecerte el puesto de directora de operaciones, dijo. Lo ganaste mucho antes de este incidente. No respondí de inmediato. Mis manos descansaban sobre la carpeta, todavía sosteniendo la evidencia que había luchado por descubrir. Una promoción significaba poder, pero no el tipo que reparaba la verdad que él había tratado de destruir. Lo pensaré, dije. Samuel asintió. Tómate tu tiempo. Cuando se fue, miré el espacio vacío en el pasillo donde Diego había estado apenas unas horas antes. Ahora que se había ido, ¿qué quería yo para mí misma? Me senté en mi mesa de cocina mucho después de que el sol se hubiera puesto detrás del horizonte. El apartamento estaba silencioso de una manera que hacía que cada recuerdo fuera más fuerte. Las noches tardías en semanas de auditoría, las llamadas de fin de semana, las veces que me había dicho a mí misma que la lealtad eventualmente sería vista, eventualmente sería recompensada. Pensé en la confianza que había depositado en Diego Maldonado, cómo lo había defendido ante personas que dudaban de su liderazgo, cómo había creído que quería que yo tuviera éxito. Abrí mi laptop y saqué un documento en blanco. Sin plantilla, sin frases corteses escritas por alguien más. Escribí lentamente, eligiendo cada palabra con el mismo cuidado que había usado en cada proyecto durante más de una década. No estaba enojada. No era dramática. Era simplemente la verdad. Cuando terminé, imprimí la página y firmé mi propio nombre. Mi firma real, la que se sentía firme en mi mano, la que nadie más podía falsificar. A la mañana siguiente, entré a la oficina de Samuel Ortega y coloqué la carta sobre su escritorio. Leyó las primeras líneas, luego miró hacia arriba bruscamente. Marina, dijo, no tienes que hacer esto. Eres valiosa aquí. Tienes cada oportunidad por delante. Lo sé, dije. Pero quedarme significaría reconstruir algo que ya no reconozco. Se reclinó, la decepción suavizando su expresión. Si alguna vez lo reconsideras, mi puerta está abierta. Gracias, dije. De verdad. Salí de su oficina sin dudar. Pasé las paredes de vidrio, pasé el piso donde todo casi se había deshecho. Nadie me escoltó. Ningún susurro me siguió. Se sentía como salir de una historia que alguien más había intentado escribir para mí. Esa tarde, llegó un correo electrónico de una firma rival, Vanguard Capital Solutions.
Habían leído la declaración de investigación. Querían hablar. El mensaje era breve pero directo. Hemos seguido tu carrera durante años. Lo que pasó en Solara fue injusto. Nos gustaría discutir una oportunidad aquí, en tus propios términos. Cerré la laptop y salí afuera, hacia la llovizna, dejando que la lluvia se asentara contra mi piel. Respiré profundamente, el primer momento que verdaderamente me pertenecía. No había firmas falsificadas. No había narrativas reescritas. No había gerentes con miedo de que descubriera sus secretos. Solo yo, de pie bajo el cielo gris, sintiendo el peso de una década levantarse de mis hombros. Pensé en la carta que había escrito, la real, la que había elegido enviar. No había sido un acto de derrota. Había sido un acto de reclamación. Diego había tratado de borrarme con mentiras cuidadosamente elaboradas y sistemas manipulados. Pero al final, la verdad no necesitaba permisos de administrador ni credenciales falsificadas. Solo necesitaba ser dicha. Cuando regresé adentro, abrí el correo de Vanguard de nuevo y comencé a escribir mi respuesta. No como alguien huyendo, sino como alguien eligiendo. Eligiendo comenzar de nuevo, en mis propios términos, con mi propia voz intacta. Y esta vez, nadie más sostendría la pluma.